Este tema que pues es un tema muy importante, el tema de la obediencia. A veces es muy fácil hablar de la obediencia, pero la realidad es que Dios lo que realmente aprecia, si lo puedo llamar de esa manera, no es tanto el que entendamos qué es la obediencia, sino que la llevemos a cabo. O sea, es fácil entender muchas cosas, es muy fácil entender principios, es muy fácil incluso entender aspectos doctrinales y espirituales, pero la realidad es que Dios lo que espera de nosotros no es que lo entendamos, sino que lo llevemos a la práctica. Y la obediencia es un tema que si nosotros queremos permitir, o si queremos que Dios obre en nuestras vidas como hijos de Dios, llamados, como dice el apóstol Pedro, hijos obedientes, entonces tenemos que reflejar la obediencia. Y la obediencia no se limita nada más a decir, bueno, pues yo obedezco a no sé, ¿verdad? Bueno, sí obedezco a mi papá, ¿verdad? Pero nada más, yo no obedezco a nadie. No, la obediencia tiene que ser expresada en diferentes áreas de nuestras vidas. Veíamos también claramente en la Biblia, la semana pasada, el tema, creo que fue un buen tema, el que empezamos a ver de cómo nuestra obediencia siempre va a estar, en primer lugar, sujeta a la voluntad de Dios. O sea, sin importar que en un momento dado, está por ahí, ¿verdad? Ok. Veíamos el primero que vimos, a los cuales tenemos que obedecer y someternos, es a los padres, lo vimos la semana pasada. Vimos también que es importante que podamos comprender que si nuestros padres, sobre todo cuando estamos hablando ya de personas que ya están casadas, la honra siempre la van a tener y la deben de tener. Pero sin embargo, vimos que cuando hay alguna ley, una ordenanza de nuestros padres hacia algo que no es correcto, que va en contra de los principios de la palabra, entonces nosotros tenemos una obediencia más alta, que es la de Cristo. Entonces, esto creo que sí quedó claro, ¿verdad? Y este principio se aplica en todo lo demás. Hoy vamos a hablar de un tema, que es el número 2, que es un tema muy difícil, porque cuando hablamos de la obediencia y la sumisión entre entre la pareja, que para esto vamos a ir por favor a Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo como primera referencia. Hay otras más, pero yo quiero hablar sobre Efesios capítulo 5 y yo creo que este tema va a dar un poco más, va a dar para más todavía. Pero vamos a ver primero Efesios capítulo 5, versos del 21 al 33, porque el apóstol Pablo, ahí dice al 21 y 22, porque son los versos clave que voy a tocar, pero en sí todo lo que habla Pablo del verso 21 en adelante, tiene que ver con el sometimiento, la obediencia, la sumisión que debemos de tener, no solamente las esposas, sino también cada uno de nosotros. De hecho, si ustedes leen el contexto del capítulo 5, Pablo está hablando de cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, y en el verso 21 dice el apóstol Pablo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero no termina ahí. O sea, él dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Luego dice, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí hay que aclarar, ese en todo no significa hacer algo que abiertamente va en contra de la Biblia. O sea, eso creo que lo entendemos, ¿verdad? Este texto, particularmente estos textos, son muy mal utilizados, porque hay cristianos que incluso a su mujer les dicen que hagan cosas que no son correctas. Dicen, no, la Biblia dice que debes de estar sujeto, así como yo a Cristo, tú también a mí, en todo. No, bueno, no, realmente no es así. Eso lo vamos a ir viendo, pero bueno, sigue diciendo verso 25, maridos, ahora les dice a los maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, vamos a ver que en estos pasajes primero hay que aplicar un principio muy importante, porque regularmente cuando leemos este pasaje, las hermanas regularmente son las que primero se ponen así como, ¿han visto los gatitos cuando los quiere uno agarrar y no lo conocen a uno? Se ponen así, ¿verdad? Los gatitos así, se ponen así, y sacan hasta las uñitas, ¿verdad? Y no, tranquilo, no, vamos viendo, porque miren, en primer lugar hay que ver el contexto en el que Pablo escribe esta epístola. Hay que entender que cuando Pablo la escribe, no la está escribiendo en una cápsula del tiempo. O sea, no dice, voy a guardar esto para que en el siglo XXI la puedan leer. No, Pablo está escribiéndole a un grupo de cristianos que están bajo un contexto histórico, cultural, en donde quiero hablar un poquito de él para que sobre todo las hermanas, digo, no estoy diciendo que solamente las mujeres, pero de repente se ha malinterpretado esto, se ha dado, o más bien se ha abusado de estos textos para que los hombres se tomen de ahí para decir, yo soy y yo tengo la autoridad. Bueno, hay que verlo bien. Miren, en primer lugar, vamos a ver que Pablo le escribe a un grupo de personas, como lo dije hace un momento, y para que podamos tener una idea más clara, hay que ver que había 3 culturas que estaban involucradas en lo que era el trabajo de Pablo. En primer lugar, había un grupo de creyentes que se llamaban, o que más bien que pertenecían a la nación de Israel, y que los conocemos nosotros como los judíos. Bien, vamos a ver primero qué era lo que en el tiempo de Pablo los judíos pensaban sobre las mujeres. ¿Cuál era el concepto que tenían de las mujeres? Para que entendamos y veamos que lo que Pablo escribe estaba verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo para una sociedad que no tenía un concepto, estoy hablando de los cristianos, claro, del orden que había o que debería de haber, porque hay que decir algo. El hecho de que una persona sea alcanzada por el Señor y sea traída por Cristo y sea cristiana, no significa que ya sabe todo, ¿verdad que no? No, o sea, no es algo
valga el ejemplo, pero no es como magia, en donde la persona ya, sí, ya entendí, tengo que someterme, en el caso de las mujeres, tengo que someter a mi marido. No, claro que no, va a haber una lucha. En el caso de los hombres, lo mismo. En el caso de la familia va a ser igual. ¿Qué sucede con una persona que acaba de conocer a Cristo? Empieza en un proceso. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, se le tiene que ir enseñando. Mira, la Biblia enseña esto. Entonces, en la medida en la que va conociendo a Cristo y va integrándose a la iglesia y es enseñada, ¿qué va pasando? Es como en la escuela. En esa medida, cuando un niño entra, por ejemplo, a preescolar, regularmente, dependiendo del contexto en el que venga, hay unos niños que llegan al preescolar y que en su vida, jamás en su vida, han sabido lo que es disciplina, ¿verdad? Ustedes vean, ¿quién se acuerda? Yo me acuerdo de mis 3 hijas. El primer día en que entran a clase en preescolar, hay unos niños que agarran a la mamá y lloran, no te vayas, yo no quiero que te vayas. Y hay otros que entran corriendo. ¿Han visto eso? A mí me tocó verlo. Fabiola, mi hija, cuando yo la llevé el primer día, me dijo, adiós papá, se metió. Y yo estaba así. Y yo estaba así. Mi lagrimita estaba aquí, ¿verdad? Mi hija ya se va. Y, adiós papá. Y dije, o sea, por un lado dije, pues qué bueno, ¿verdad? Porque no, pues si me hubiera dicho, papá, no te vayas, yo que me pongo a llorar no, hija, no me vayas, ¿verdad? Bueno, hay niños que vienen de un contexto así. Hay unos que a la maestra le respetan y otros que, no, ¿qué le importa, maestra? Yo quiero hacer. O sea, ¿pero qué pasa? El niño se va integrando al grupo y empieza a entender que hay un orden en la clase. ¿Sí o no? Si el niño en su casa no sabe lo que es orden, la maestra no se mete en problemas. Manda llamar a los papás y les dice, señor, señora, su niño dio, ¿verdad?, mucha lata. O incluso los que saben de esto, pues no tengo que explicarles. Cuando uno va a recoger a los niños, señor, pues fíjese que la niña se portó mal, estuvo muy inquieta, caray, ¿verdad? O le estuvo jalando las trenzas a otra niña. O sea, ¿qué pasa? Entonces los papás, ¿qué tienen que hacer? Se empiezan a alinear, ¿verdad? Empiezan a entender, no hay reglas. Por ejemplo, si la entrada es a las 9 y dicen, vamos a dar 10 minutos de tolerancia, y la señora va llegando, ¿verdad?, a las 9:30, ¿qué pasa? Puede ser que una vez la toleren, 2, la tercera dice, señora, se cierran las puertas. ¿Sí saben? Sí entendemos, ¿verdad? O sea, no es así como que, bueno, pues pobrecita, se quedó dormida, pues es que el otro día, en la noche tuvo muchas cosas, pobre. No. ¿Saben qué? Aquí la puerta se cierra a las 9:10 y punto. Y los que no están acostumbrados se tienen que alinear. Bueno, eso sucede también con nosotros. Empezamos a conocer de Cristo, pero no empezamos a entender todo en un momento. Ya entendí todo. Como que ya todo lo entendí, que comprendí qué debo de hacer. No, es un proceso. Aquí sucede lo mismo. Los judíos, por ejemplo, miren, los judíos tienen una opinión muy baja de las mujeres. Muy baja. En la oración matutina, escuchen lo que les voy a decir. En la oración matutina, los judíos incluían una frase, o sea, ellos cuando oraban a Dios, se reunían a orar o en su casa, había una frase dentro de las oraciones que hacían, en donde le daban gracias a Dios porque no los había hecho gentil, esclavo o mujer. Y era una oración en serio, no crean que era así como que, ay, compadre, ¿por qué dijiste eso? ¿Verdad? No, era una oración común. Señor, ¿verdad? Oh Adonai, ¿verdad? Gracias porque no me hiciste gentil, ¿verdad? Gracias, Señor, porque no soy un esclavo y porque no soy mujer. Ese era el concepto que un judío en el tiempo de Pablo tenía. Para un judío, la mujer no era más que un objeto, no era una persona. Sí, estoy hablando del pueblo de Israel. Aquellos que son del pacto de Dios. No había ningún derecho legal, no existía. La mujer era la posesión absoluta del marido,
y él podía hacer con ella lo que quisiera. ¿Eso le suena muy conocido, familiar? Sí, ¿verdad? En nuestro país pasa lo mismo. El hombre pues piensa que la mujer es un objeto. Las cosas han cambiado un poco, o mucho tal vez, en donde le han dado más derechos y atención a la mujer. Pero dígame si es verdad esto. ¿Cuántos de ustedes pueden relacionar esto con sus abuelos? ¿Verdad? Yo creo que inmediatamente piensa uno y dice, no, sí es cierto. Bueno, el judío era así. Se suponía que en la teoría ellos debían de entender que la mujer había sido dada por Dios como una ayuda, pero en la práctica no era así. Incluso, si me acompañan a Deuteronomio, por favor, capítulo 24, en el verso 1, aquí Moisés, en la ley, habla acerca de una ley del divorcio. Una ley del divorcio. Deuteronomio 24, 1. Y dice así: cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Dice la traducción nueva traducción viviente, dice así: supongamos que un hombre se casa con una mujer pero ella no le agrada, pues resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la echa de su casa. Fíjate. Eso decía la ley, ¿verdad? La ley de Israel, que sabemos que la ley es precisamente este apartado de la ley, Moisés se los dio por su corazón duro. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Entonces, aquí la pregunta era, como sucede el día de hoy y como sucede con estos textos, todo dependía entonces de cómo se interpretara la frase alguna cosa indecente o reprochable. Y eso dio lugar a dos corrientes. Había dos corrientes judías de maestros. Uno era Shammai, fue un judío erudito que vivió en el siglo I y fue muy importante en la vida de Israel, porque de hecho él fue el principal orquestador de lo que los judíos el día de hoy conocen como la Mishnah, que es una ley, es un libro que ellos le han dado una interpretación a la ley, a la Torah, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y la han cambiado. Bueno, Shammai fue uno de los que hizo estos cambios, ¿verdad? Entonces, había dos. Uno era Shammai y otro era Hillel. Bueno, Shammai, que eran los dos, había dos pensamientos, ¿estamos de acuerdo? Dos. Shammai decía, bueno, pues aquí yo interpreto, decía Shammai, que está hablando del adulterio. Cuando dice algo detestable, algo reprochable, está hablando de adulterio. Entonces, él les enseñaba y les decía, mira, escúchenme lo que les voy a decir, aun cuando tu mujer sea tan malvada como Jezabel, no te puedes divorciar de ella, a menos de que ella haya sido infiel. Eso decía Shammai, la escuela de pensamiento. Pero había otro pensamiento, que era Hillel, y él decía, no, él era más abierto, y él interpretaba y decía, mira, lo que quiere decir es que un hombre se puede divorciar de su mujer si ella le echa a perder la comida poniéndole demasiada sal. O, por ejemplo, si sale a la calle con la cabeza descubierta. O si se le ocurre hablar con algún hombre en la calle. O si habla mal de los padres del marido. O sea, no se hablan de los padres de ella, no, del marido.
o también si es alborotadora, rencillosa, pendenciera, ¿verdad? Entonces, de ahí se desprendían estos dos pensamientos. ¿Cuál creen ustedes que ganó? ¿Verdad? Y déjenme decirles que hay referencias de que varios rabinos llegaron a darle carta de divorcio a sus esposas porque le ponía demasiada sal a la comida. Entonces suponemos que esto pues fue el pensamiento que empezó a regir. De aquí entonces podemos ver que la mujer no tenía la posibilidad legal de divorciarse, ¿verdad? A menos de que el marido tuviera lepra, fuera un apóstata, se dedicara a un negocio repugnante. ¿Cómo cuál sería un negocio repugnante? Bueno, para ellos ser curtidor era un negocio repugnante porque el curtidor recogía y usaba también excremento de perro, además de curtir piel de cerdo. Así que entonces, de acuerdo a este pensamiento tan abierto, él sí podía divorciarse por cualquier razón. La mujer no. No. ¿Está leproso? Pues no, pero me pega. Ah, no, de modo, pues esa es tu cruz. No es cierto. Eso ya lo dicen ahora, ¿verdad? Entonces, el procedimiento de divorcio bajo el pensamiento de Hillel era bastante fácil. Bastante fácil. De tal manera que la ley de Moisés, como lo leí hace un momento, decía que el hombre que quisiera divorciarse de su mujer no tenía más que entregar una notificación escrita que dijera así: que esto sea la nota de divorcio y carta de despedida y documento de liberación para que tú te puedas casar con quien tú quieras. Todo lo que tenía que hacer el marido era entregarla en mano a su mujer en presencia de 2 testigos y el divorcio quedaba consumado. Ahora, había otra condición cuando pasaba esto, que también tenía que devolver la dote de su mujer. Si es que había habido una dote, devolvía la dote. O como dicen algunas, ¿verdad? Pues si quieres me regresas con mi mamá, pero como estaba. Híjole, no, pues está difícil, ¿verdad? Bueno, entonces, si ustedes se fijan en el tiempo del Señor Jesús, el tiempo de Pablo, el vínculo familiar, matrimonial más bien, no familiar, matrimonial, estaba en realidad en un peligro terrible. Imagínate, ese es el pensamiento que había en el judío. Era algo tremendo, porque saben ustedes que las jóvenes judías, bajo este concepto, ¿ustedes qué creen que querían hacer en sus vidas? ¿Casarse y vivir feliz para siempre? ¿Qué creen que querían? No se querían casar. ¿Quién se quiere casar bajo esa expectativa de vida? Mujeres. Ninguna. Bueno, vamos a ver la segunda cultura, la romana, porque la romana era la cultura que dominaba en el tiempo de Pablo, obviamente con la griega, que la voy a hablar un poquito de ella también. Bueno, con los romanos las cosas estaban todavía peor en Roma. La degeneración matrimonial era trágica. Durante los primeros 500 años de la República Romana, los primeros 500 años de vida como República Romana, no había habido un solo caso de divorcio, los primeros 500. Incluso se tiene el primer divorcio fue de un hombre, Spurius Carbilus Ruga, en el año 234. Pero cuando hablamos de la época de Pablo, en el que se escribe la carta de los Efesios, la vida matrimonial estaba deshecha. Les voy a leer lo que un hombre llamado Seneca se llamaba Lucio Aneo Seneca. ¿Quién era este hombre? Seneca era un hombre muy distinguido, porque su padre también fue un hombre Seneca, distinguido, fue filósofo, político, orador, un escritor romano muy conocido por sus obras de carácter moralista, hijo de Aneo Seneca. Y saben que este hombre
fue tutor nada menos de un emperador llamado Nerón. ¿Le suena? Ese fue Séneca. O sea, era un hombre bastante conocido. Y déjenme decirle lo que él escribe sobre este aspecto. Él escribe lo siguiente, a pesar de que él era un hombre moralista. Él dice, las mujeres en Roma se casan para divorciarse y se divorcian para casarse. Los habitantes de Roma no fechaban los años con números, sino con los nombres de los cónsules. Sin embargo, Séneca dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Cuentan que una mujer había tenido 10 maridos y un hombre llamado Juvenal refiere que una había tenido 8 maridos en 5 años. ¿Qué tal, Y sigue diciendo que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido y ella era la 21ª esposa. Vemos que en Roma una mujer le pedía al emperador romano Augusto que se divorciara de Livia porque iba a tener un hijo suyo. Y bueno, vemos cómo en el tiempo de Roma, de la misma manera los romanos decían que las mujeres, en este caso la esposa, era la esposa, pero que ellos tenían el derecho de poder encontrar el placer en donde ellos quisieran. Entonces imagínate, si estamos entendiendo, esa era la mentalidad que había. No es como ahora. Nosotros ahora estamos cosechando, como países occidentales, pues todo lo que el cristianismo estableció, tanto en Europa como en el occidente. Y hoy tenemos leyes civiles que tienen hasta cierto punto, ¿verdad?, una igualdad, vamos a hablar así. Entonces, aquí estamos viendo que en el trasfondo, cuando Pablo escribe, no estaba exponiendo ideas que todo mundo las iba a abrazar, las iba a aceptar. Claro que no. Imagínate un judío leyendo eso. O un romano. Pablo escribe y está llamando a personas cristianas a una nueva pureza y a una relación nueva en su vida matrimonial. Y mucha gente ignora que gracias al cristianismo fue que purificó los hogares del mundo antiguo y vino a poner las bases. Y no solo eso, vino a darle a la mujer beneficios que en su vida jamás ningún gobierno se había preocupado. Voy a hablar un poco ahora de los griegos. Bueno, con los griegos, imagínense ustedes, con los griegos la situación era peor. Número 1, la prostitución era una parte esencial de la vida griega. Demóstenes, no el amigo o el compañero de Don Gato, sino uno de los oradores más relevantes que había, fue un aristócrata macedonio, que por cierto Alejandro el Grande lo había puesto como gobernador. Fíjense lo que escribe. Él escribe lo siguiente, cómo estaba el pensamiento griego. Decía él, tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y guardianas en asuntos de nuestro hogar. ¿Cómo le suena eso? Dice uno, no, pues como mi abuelito, ¿verdad? ¿A poco no? Incluso aquí en México dice, bueno, tengo la catedral y muchas capillitas, ¿verdad? ¿Han oído eso? ¿Verdad? No estaba muy lejos, ¿verdad? Que no estaba lejos de ese pensamiento. La mujer llevaba una vida totalmente relegada en las clases respetables entre los griegos. No tomaba parte en la vida pública, nunca salía sola a la calle, no aparecía en banquetes o en ocasiones especiales, tenía habitaciones privadas a las que no podía accesar nadie, ninguno, y todo esto decían
ellos decían lo siguiente: para que mi mujer vea lo menos posible, oiga lo menos posible y pregunte lo menos posible. Una mujer griega respetable estaba educada de tal manera que resultaba imposible la compañía y la conversación en el matrimonio con ella. De hecho, Sócrates se burlaba sobre aquellos hombres que le confiaban cuestiones muy serias a su mujer. O sea, lo que hoy en día cualquiera creo que lo hace, que a su esposa le confía y habla con ella. Bueno, obviamente estoy hablando en un caso normal, ¿verdad? Hay algunas que hasta incluso hacen burla, ¿no? Yo he visto que en internet dicen, sacan algunas escenas de películas. Vi una que me dio mucha risa, pero me dio risa por cómo lo pusieron, pero no me hizo gracia. En donde va un carro a toda velocidad y se da una vuelta increíble y dice, híjole, es que se me olvidó el celular en la casa, mi mujer lo va a ver, ¿verdad? O sea, un carro así va y luego da una vuelta y se regresa, ¿verdad? O sea, como que el día de hoy parece como que si el celular lo abre la esposa o viceversa, es como, ¿verdad? Y digo, ¿por qué? Mi esposa sabe cuál es, digo, tengo contraseña porque mi hija anteriormente, la más chica, se metía y ya cuando veía las fotos, un montón de fotos de ella haciendo gestos, ¿verdad? Y yo, ay, ¿y esto cuándo fue? Entonces, pues yo no tengo problema, mi celular lo puede ver ella cuando quiera y puede accesar y entrar a todo, yo no tengo problema, la computadora es familiar, o sea, yo no tengo problema, pero hay personas que sí, y eso no está bien. Bueno, los griegos esperaban que la esposa gobernara el hogar, cuidara de los hijos, pero ellos buscaban placer y compañía en otro sitio. Y lo que ponía peor las cosas en Grecia es que no había un procedimiento legal de divorcio. O sea, el divorcio era cuestión de capricho. Y la única seguridad que la esposa tenía es que le devolvieran el dote, si es que se iba, nada más, ¿verdad? De hecho, la sociedad griega, como de alguna manera la judía, estaba también a punto de extinguirse y la fidelidad no existía. Entonces, cuando nosotros vemos en el verso 23 de Efesios 5, que dice, y que de hecho se ha descolocado el énfasis de este marido, de este texto, de este texto, cuando dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Este texto se cita de manera aislada, pero la base, hermanas, la base del pasaje no es el dominio, como muchos lo han interpretado. O sea, no está hablando Pablo de que el hombre va a dominar. Más bien, lo que Pablo está hablando es que debe de ser el amor el que debe de tener un marido a su mujer. Y miren ustedes cómo lo expresa. Ahí en el mismo capítulo donde estamos en Efesios, quiero que veamos cómo lo expresa Pablo. Porque cuando yo hablé los primeros 2 versículos, sométanse unos a otros, y luego Pablo habla de las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Entonces dicen, no, oye, espérame, aquí está hablando de dominio. No, realmente está hablando de amor. Escuchen, vean ustedes lo que está diciendo. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿qué? Las casadas, ¿qué? Deben de estar también. Y aquí yo no voy a poder hoy terminar por el tiempo, pero la semana que entra quiero hablar acerca de lo que es ser cabeza, ¿verdad? Pero no lo voy a tocar hoy por el tiempo. Y luego sigue diciendo, verso 25, maridos. O sea, no es así como que, a ver, mujeres, no. Les habla a las mujeres, claro que sí. Pero después dice, maridos, a ver, amen a sus mujeres. No dice domínenlas,
¿Verdad que no? No dice enseñorense de ella, no dice eso, dice amen a sus mujeres. ¿Cómo? Alguien dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo la amo? Ahí dice, ¿cómo? ¿Cómo ama Cristo a su iglesia? Bueno, ahí lo sigue diciendo, ¿verdad? Y se entregó por ella. Miren, les voy a decir algo. Yo sé que muchas veces el pensamiento del mundo dice, y sobre todo por el contexto, que en México creo que también es muy similar a lo que acabo de hablar, pero muchas veces las mujeres dicen, yo por mis hijos doy la vida, pero no por mi marido. No, eso no es bíblico. No, la mujer da su vida por el marido y el marido por ella. Eso es lo bíblico. No, yo doy la vida por mi marido. Mis hijos van a crecer y un día se van a ir, van a formar su familia. Tengo que dar mi vida por mi marido. Mi marido da su vida por mí. Eso es lo bíblico. Aquí lo está hablando, está diciéndole a nosotros los hombres que debemos de amar a nuestras esposas, a nuestras mujeres, exactamente en la misma medida proporcional, así como Cristo ha amado y amó a la iglesia y dio su vida por ella en la cruz. Y dice, ¿para qué? Para santificarla, verso 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, con el fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, arruga, que no tenga nada, sino que sea santa. Dice, así también, verso 28, vuelve a insistir Pablo. Si se fijan, no está hablando de gobierno, de dominio, habla de amor. Verso 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. ¿Cómo? Pues como Cristo a la iglesia. ¿Cómo debemos de actuar con nuestras esposas? Igual. Amarlas, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne. Y luego ya habla de lo que estaba yo diciendo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Déjenme decirles que el matrimonio, hermanos, es lo más cercano que existe para poder entender lo que es Cristo y la iglesia. Y lo dice Pablo ahí. Verso 32. Grande es este misterio. ¿Cuál? El de que el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y son una sola carne. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Quién estableció eso? Que el hombre dejaría a su padre y a su madre. Dios. ¿En dónde? En Génesis. Y dice, este es un gran misterio. Dice Pablo, es algo que yo lo veo y se me hace tan profundo, pero yo esto lo puedo equiparar, lo puedo comparar con Cristo y la iglesia. Fíjate qué hermoso. ¿Qué quiere decir? Que nuestro matrimonio debe de ser exactamente el reflejo de lo que Cristo es y hace con la iglesia. ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres qué son? ¿El reflejo de quién? De la iglesia. A ver, hermanas, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes se sujetan a Cristo porque tienen que hacerlo? Ay, es que pues ya está bien, Señor, ya que ahí voy, ¿verdad? O como decía esta persona, ¿verdad? Pues estoy parada, pero por dentro estoy sentada. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Las mujeres, o sea, ustedes que son cristianas, hermanas, ¿verdad que ustedes, por qué hacen las cosas? Cuando lo hacen las cosas, ¿por qué las hacen? Por amor, ¿no es cierto? Pues Pablo dice, es exactamente lo mismo que tienes que hacer con tu esposo. Ah, no, pues ese viejo no, pues ¿cómo pues? No, claro que sí, exacto, proporcionalmente es igual. Así como a Cristo le sirve, ay Padre, te quiero, te amo. Y si Cristo les dice, hija mía, haz esto, claro, ¿verdad? Pero no lo impone, ¿se fijan? No lo impone. Bueno, nosotros debemos de ser como Cristo, no imponiéndolo, ni yo porque yo soy Cristo en la tierra, ya lo dijo el pastor. No, yo nunca dije eso. No, debemos nosotros de amar a nuestras esposas como Cristo Jesús. Hay algunos aspectos que me gustaría tratar y que probablemente por el tiempo ya no los voy a poder tratar, pero en este pasaje que acabo de leer hay exactamente
alrededor de 4 cosas que bueno, voy a irme bien rapidísimo, sí, porque luego se me juntan con el tema de la otra semana. Y miren, número 1, Pablo dice que hay ciertas cosas del amor que debe tener un marido a su mujer. El primero debe ser un amor sacrificial. ¿Estamos de acuerdo? Cristo, ¿qué hizo por la iglesia? Se dio a sí mismo. Decía Crisóstomo, que fue un padre de la iglesia, él dijo esto, lo voy a leer porque se me hace bien importante. Él dijo: ¿te has dado cuenta de cuál es la medida de la obediencia? Él preguntaba, ¿te has dado cuenta cuál es la medida de la obediencia? Presta atención también a la medida del amor. O sea, ¿en qué proporción va a obedecer la esposa? En la misma en la que tú le amas. Eso es muy cierto lo que dice Crisóstomo. Sigue diciendo, ¿te gustaría que tu mujer te obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Y los hombres decimos, ¡sí! Pues ten de ella el mismo cuidado que Cristo tiene de la iglesia. Caray. Y si fuera necesario dar tu vida por ella, o que se te descuartizara 1000 veces, o sufrir lo que fuera por ella, no lo rechaces, porque Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella, no con amenazas, no con temor, ni con cosas parecidas. Así te debes comportar con tu mujer. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es una respuesta de amor? O sea, yo amo y mi mujer me obedece. ¿En relación a qué? A ese amor. Y no existe dominio, existe amor. Es lo que hay. Y es algo recíproco. Pablo ciertamente dice que que el marido es cabeza, sí, pero también dice que el marido debe amar a su esposa, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, con un amor que nunca ejerce una tiranía de control, sino que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio por el bien de la esposa. Número 2, debe ser un amor purificador. Cristo limpió y consagró a la iglesia por medio del agua del bautismo, el día en que cada miembro de la iglesia hizo su confesión de fe. Así debe ser. Número 3, debe ser un amor que cuida. Un hombre debe amar a su mujer como ama su propio cuerpo, dice Pablo. El verdadero amor no ama para obtener servicios, ni para asegurar la satisfacción de sus necesidades. No, más bien se preocupa de la persona amada. Hay algo que no es correcto y que no está bien cuando un hombre considera a su mujer, consciente o inconscientemente, como la que hace la comida, la que lava, la que limpia, la que cuida a los niños. Eso es totalmente incorrecto. No es tu esclava. No, claro que no. 4, es un amor inquebrantable. Cuando dice un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, llegan a ser una sola carne. En esta unión, él está unido a ella, como los miembros del cuerpo están unidos entre sí. Y separarse de ella sería para él como desgarrar los miembros de su cuerpo. Así que aquí tenemos, sin lugar a dudas, un ideal para que los demás puedan ver cómo debe ser la relación entre cristianos. Todo lo que hacemos en el matrimonio, en nuestra pareja, debe ser relacionado en el Señor. Jesús, o el Señor Jesús, es el huésped, o más bien el dueño, presente, aunque invisible. Y un matrimonio, finalizo con esto, un matrimonio cristiano nunca estará compuesto de 2, sino de 3, porque Cristo es el que está en medio. En Eclesiastés 4:12 escribió Salomón: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resisten, y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, si nosotros entendemos sobre la base de lo cual debe ser la responsabilidad mutua, no es una cuestión de dominio. ¿Se fijan que no? Es una cuestión de amor, totalmente recíproca. Bueno, pues si gustan, por favor, pónganse de pie para terminar con una oración. El tiempo va caminando muy rápido, pero la semana que entra continuamos. Y obviamente que, pues yo sé que aquí también debo de decir algo, que desafortunadamente muchas veces eso en la práctica no existe y es muy triste. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que uno de los dos está dispuesto, pero cuando uno de los dos no está haciendo el rol,
es como un engrane, un reloj. En un reloj hay engranes que van llevando esa unión y van haciendo que la maquinaria funcione. Si uno de los dos no está haciéndolo, o solo uno lo hace, difícilmente puede realmente funcionar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pedirle a Dios: Señor, si es el marido, háblale a mi marido. Ahora, también debo decir algo. La mujer, la esposa, la mujer cristiana, como lo dije hace un momento, bajo el principio que hablamos la semana pasada, no está obligada a hacer algo que el marido le pida que sea contrario a la palabra. No. Muchas veces yo les decía el ejemplo de esta mujer que fue golpeada, que era golpeada por el marido, y pues la verdad es que su pastor le había dicho: no, hermana, pues ni modo, pues es que mire, pues es su marido. No, realmente no. O sea, sí es su marido, pero ahí estamos hablando nuevamente de que él no está cumpliendo con su papel. O sea, él es un tirano. ¿Dónde está el amor? ¿Cuándo han visto que Cristo haga eso con su iglesia? Claro que no. Entonces, ¿qué principio tomamos? Primero obedezco a Dios, porque tú no estás cumpliendo. De hecho, déjenme decirles, con esto termino, todas las 7 que vamos a ver, todas sin excepción, no estamos nosotros obligados a obedecer si en este caso la autoridad no está cumpliendo. No, porque a veces se piensa, bueno, pues mi pastor es bien hereje y se aprovecha de uno, pero pues es mi pastor y pues tengo que obedecer. No es verdad. No tienes por qué obedecerlo. ¿Por qué? Porque esa autoridad que Dios le dio no se la dio para abusar. No, la dio para edificarte. Cuando cualquiera de estas que yo puse aquí, ya sean padres, sean esposos, sea el pastor y cada una de las que vamos a ir viendo, cualquiera de estas, si no está cumpliendo en esa autoridad que Dios le ha dado, entonces no estoy obligado a obedecer ni a someterme, porque no está cumpliendo. Pero estoy hablando de cosas que sean reales, hermano. No digan: es que no me saludó, o es que él piensa esto y yo no. Esas son unas inmadureces. Estoy hablando de cosas reales, abusos. Estoy hablando de que les quita o hace, o por ejemplo el marido es golpeador. No, claro que no, hermana. Usted no, pues está bien, viejo, dame, aquí está la otra mejilla. No, hermana, claro que no. Vaya y denúncielo. ¿Sí? No, eso no está bien. Y así en cada una de ellas. O por ejemplo, lo que decían los padres: no, mi hijo, usted me tiene que ayudar. Bueno, sí, claro, te ayudo, ¿verdad? Incluso hablábamos, ¿te acuerdas que te hablaba de eso el domingo, Diego? Platicábamos de eso. O sea, Diego estuvo en una situación pues similar, ¿verdad, Diego? Parecida, no igual, pero le ayudaba a su mamá los domingos a vender. Pero, a ver, él dice: bueno, mamá, sí, yo sé que tú me pagabas y me servía, pero yo tengo mi familia y tengo que establecer prioridades. O sea, yo quiero ir a la iglesia, quiero ir con mi familia, ese es el orden. ¿La está deshonrando a la mamá? Claro que no la está deshonrando. ¿Sí me explico? Bueno, espero que el Señor les ayude si no lo entendieron, porque el tiempo ya se fue. Pero pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Si nosotros podemos entender que toda nuestra obediencia y sumisión en todo hacia las autoridades que tengamos debe ser como para ti, así en todo, no nada más las esposas, todos nos sometemos a nuestras autoridades. ¿Por qué? Por ese amor que tenemos a ti, porque tú nos has dicho que lo hagamos. Pero cuando esa autoridad, cualquiera que ésta sea, violenta, quebranta, abusa y ya no es una autoridad, es un autoritarismo, entonces no, porque nuestra autoridad suprema es obedecerte a ti y hacer lo correcto. Yo te pido, Padre, que tú seas con cada uno, con los que estamos aquí, que estamos casados, que tenemos nuestras esposas, que tienen a sus esposos, que tú les des claridad en este tema, de todo aquello que pueda haber quedado tal vez en duda, que tu Espíritu Santo lo refuerce a través de la palabra y que a mí me permitas también
poder seguir ahondando en este tema. Gracias te doy, Señor, por todo. Bendícenos, guárdanos también en esta semana que todavía estamos en medio, Señor. Gracias te doy. Bendice esta ofrenda también en el nombre de Jesús. Amén.